Hola, Jaime. Hola M&M, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo Muy bien. andás? Ya ¿Vos? quedaron los M&M, ¿eh? Ya quedamos. Bueno, muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana, Jaime? Bien, muy bien, Sí. con un poco de calor, esperando las lluvias que deberían haber llegado el domingo, pero bueno, llegaron de madrugada. Perfecto. ¿Qué Ya tenemos hoy? refrescó. Hoy tenemos el tema seguridad por dos lados, el tema de Toledo y el tema de la seguridad de la campaña política, así que va a venir calentito el debate. Los estamos viendo. Un abrazo. Gracias, Abrazo. M&M, nos vemos mañana. Chau, chau. Como les decía, entonces, primero las buenas tardes para todos. Estamos en vivo desde la tele en Esta Boca es Mía y la seguridad con dos miradas. La mirada desde la política o la inseguridad, como ustedes quieran verlo. Vamos a tener justamente cuál es la mirada de uno de los sectores, con uno de los asesores de un sector en particular, de un precandidato, para conversar justamente sobre esa mirada de la seguridad en las plataformas electorales. Pero antes vamos a recurrir una vez más al psicólogo forense Gustavo Álvarez. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, recibirte. Porque hubo un hecho trágico, uno más, en este caso también una vez más, en la localidad de Toledo, en el departamento de Canelones. Una comerciante fue asesinada en la tarde de ayer, una mujer de 67 años, concretamente en la zona de ruta 6, kilómetro 24500. Vemos el tape de presentación, vamos a ir hasta Toledo y luego conversamos en este debate aquí en Esta Boca es Mía. Estamos pasando mal acá en Toledo porque no ves a los pichis y es como no le podés hacer nada. Te tenés que dejar robar, porque si no, mirá a mi abuela. Así mismo, se llevó 2 perfumes y una crema y la mató. 4 puñaladas, 3 en el abdomen y 1 en el pecho. ¿Era necesario? Una vieja, ¿me entendés? La empuja a pegar una piña, se cae y te da tiempo para correr. Pero no, ahí te das cuenta de que esa persona era conocida, porque le dio para matarla. El testimonio de la nieta de justamente la víctima de este atraco en la localidad de Toledo. Recordemos una localidad de Toledo que nuevamente tiene a los vecinos en la noche haciendo su propia custodia justamente y que ya hace varios meses que vienen reclamando por mayor presencia policial y de las autoridades en esa zona. Estamos justamente en comunicación con uno de los vecinos, con Alejandro Ruiz, que es el vocero del grupo Ciudades Unidas por la Seguridad. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿cómo se viven estas horas allí en Toledo? Complicadas, feas, estamos tristes, estamos nerviosos, está muy difícil, no sabemos cuál va a ser el límite de esto, porque cuántas muertes en poquito tiempo, demasiadas. La gente está en pánico, eso te angustia porque no sabemos cuál es el fin de esto, ¿no? Voy a que cuando vos estás en esta situación, tu reacción no sabes cuál va a ser. ¿Viste? Cuando te asaltan, vos decís, ¿por qué se defendió? ¿Por qué no se defendió? Bueno, uno no sabe. Hasta que no está en el momento ese, uno no sabe cómo va a reaccionar. Y en esto es lo mismo. Como nosotros hicimos montones de manifestaciones, le hemos pedido de todas las formas posibles que nos escuchen, que cambien los códigos, que revean todos los artículos de todo para manejar esto y no tenemos respuesta. Entonces no sabemos bien cuál va a ser el próximo paso, pero bueno, esperemos que sea pacífico, pero insisto que no es fácil de manejar cuando tú organizas una movilización. Hasta ahora salieron todas bien, en forma pacífica. Las próximas no sabemos, por eso queremos tener una respuesta antes. Así con una respuesta más drástica, ¿no? Alejandro, ayer veíamos en Telemundo justamente a otro vecino de allí, de la localidad, Alfredo Silva, que además es edil, que mencionaba que los patrullajes a la noche en esta nueva etapa que están teniendo, después también de otro hecho trágico que hubo, bueno, decidieron los vecinos volver a hacer su propio patrullaje, organizarse en horas de la noche, que aparentemente, decía él,
en la noche la cosa está un poco más tranquila, seguramente debido a eso. ¿Eso es tan así? Porque además este crimen fue en horas del día también, entonces también uno dice, bueno, también los vecinos van a tener que custodiar la ciudad todo el día. Mira, yo no sé si es tan así porque, a ver, es muy riesgoso lo que está haciendo Alfredo Silva, el edil que organizó esto. Es muy riesgoso, porque no se está preparado. Es decir, la gente que lo acompaña no está preparada para esto. Eso es criminal, porque el delincuente sí, el delincuente no tiene escrúpulos, el delincuente ya viene preparado para matarte. Nosotros como ciudadanos de bien no, por eso que yo tengo miedo, ¿viste? Eso es una locura, no lo puede hacer. Yo entiendo que es un acto desesperado de una persona que quiere lo mejor para su ciudad, como nosotros. ¿Me explico? Sí, perfecto. El acto desesperado es el que yo le tengo miedo. Uno trata de controlar los actos de uno trata de controlar los actos de la masa cuando vos te movés en las manifestaciones, pero ¿hasta cuándo los controlás? Nos gustaría que sensibilicen con nosotros, que tomen medidas urgentes. Nosotros ahora, mira, acompañamos la semana pasada a una movilización que hubo en la Plaza del Entrevero con otras organizaciones sociales. Acompañamos, hicimos un vínculo a tal punto que hoy nos van a acompañar en Toledo grupos de Las Piedras, grupos de Montevideo, tal vez gente del sindicato policial también. Es una muestra buena de unión. Nos han llamado montones de grupos, de montones de organizaciones para acompañarnos. Entonces eso es bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuándo? Es decir, no puede ser. Nos están matando. En Toledo van muchísimas muertes. Los problemas psicológicos son enormes. Yo no lo puedo creer que no se tome conciencia, que el Estado no tome conciencia que nos tiene que defender. Y es ahora, no podemos esperar un cambio de gobierno, ponerle para que después del cambio vos esperes de repente 5 o 6 meses más para que después te defiendan o tomen medidas drásticas. Van muchísimas muertes. En Toledo, en promedio, imagínate que es muy grande. Es muy grande. Estamos pidiendo auxilio. Estamos en un SOS enorme. Y bueno, vamos a ver. Alejandro, ¿qué va a pasar esta tarde? ¿A qué hora es la convocatoria? ¿En qué lugar exactamente va a ser? Mira, hoy va a ser 18:30 la parada de Piedra, ruta 6, kilómetro 23.200. Y bueno, ahí nos vamos a juntar con los demás grupos y ahí vamos a ver qué tipo de movilizaciones hacemos. Siempre va a ser pacífica, por supuesto, por ahora. ¿Van a cortar la ruta? No, nosotros nunca cortamos. Nosotros hacemos siempre enlentecimiento de tránsito, que no es cortar. Insisto, no nos salimos de las cosas legales. Pero bueno, se está viendo si nos podemos organizar para el jueves o viernes ir al Palacio con todos los demás grupos y de repente llevar cintas negras por tantas muertes y bueno, y pancartas y bueno, y ahí rogar que de repente nos escuchen, que alguien diga, bueno, voy a conversar con ustedes, les voy a prometer o voy a tratar de solucionar tal y tal tema en tal forma urgente. ¿Algún tipo de reunión con Jefatura de Policía de Canelones o con el Ministerio del Interior tienen previsto? Sí. Las vamos a planificar ahora, hoy también, pero van a ser, sí, de forma urgente. Y bueno, esperemos las respuestas que sean las mejores, ¿no? Alejandro, muchas gracias por habernos atendido. No, a las órdenes, gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Y bueno, Gustavo, allí el vecino mencionaba varios puntos que me parece que es importante conversar contigo. Desde el estado psicológico, la sensación que tiene Toledo, que es una localidad pequeña, es una ciudad pequeña, pero que ha tenido una serie de muertes violentas y atracos de estas características en los últimos días que, bueno, lo llevan a la preocupación. Después tenemos eso que está haciendo otro grupo de vecinos de la custodia en horas de la noche. Ya la habían hecho en su momento, a pedido del Ministerio del Interior, habían desistido y ahora volvieron, creo que fue después justo del crimen del ferretero, que volvieron a custodiar las noches, es decir, tomar la custodia por mano propia en ese sentido. Son distintos aspectos de una realidad muy complicada. Sí, es una realidad tremendamente compleja y tratar de sintetizarla es prácticamente imposible. De todas maneras... vamos por partes. Vamos por partes. Primero el delito, ¿no? Y el delincuente. La delincuencia se combate con una concatenación de políticas, porque nos amparamos o nos paramos casi exclusivamente en la represión, que también es una parte de la política
contra la delincuencia, pero previo hay una cantidad de políticas que se tienen que instrumentar efectivamente. ¿Y a qué me refiero? Sobre todo y primordialmente educación, pero educación cívica y educación académica, las dos cosas. En el poder respetar al otro, en poder ver la alteridad con el otro, perdón, el poderme poner en el lugar del otro, en introyectar determinados límites y fronteras que son infranqueables. Eso la sociedad en cierta manera lo ha ido perdiendo, se ha ido degradando, se ha ido permeando o haciendo más permeable. Eso desde un punto de vista macro. Desde otro punto de vista, lo familiar, que también es la gran transmisora, aparte de las instituciones, de determinados valores. Hoy en día, yo le digo a mis alumnos, hay como una suerte de tercerización de la función paterna y función materna en la maestra o el maestro, o el guardavidas o el profesor. Hay cosas que son desde un ámbito y se tienen que jugar en un ámbito, y hay otras en otro ámbito. No le podemos pedir a una maestra que eduque a un niño en educación cívica, en lo que tiene que hacer o no hacer. Entonces, lo social, lo familiar y después lo particular, que es lo que se juega en cada uno de nosotros a nivel psicológico y o psicopatológico, e incluyo en esto a la droga. Yo tengo una posición un tanto crítica en cuanto a la droga. La droga no se puede demonizar y poner todo en la droga, porque hay mucha gente que se droga y no comete estas barbaridades. Lo mismo que hay mucha gente que es deficiente socio y económicamente y no comete esta barbaridad. Incluso la mayoría no los comete. El testimonio de la nieta recién de la señora es terrible. Y ahí voy a la otra, porque yo estoy haciendo lo mismo que hizo la criminología históricamente. Hablamos del delincuente desde 1790, tratamos de encontrar una explicación. A la víctima la dejamos para 1960 y pico, recién, 200 años después. Y yo estoy haciendo lo mismo. La víctima. Hay víctimas que son primarias, a quien va dirigida la acción delictiva, y es obvio y es meridianamente claro quién es, en este caso esta señora o estas señoras, porque fueron dos las muertas, pero también hay victimizaciones secundarias. Esta muchacha, el estado de angustia, de ansiedad, lo mismo que refería quien estaba hablando, la angustia, el miedo, lo estamos viendo en la clínica, lo estamos viendo. Estamos recibiendo pacientes o consultantes, debí decir, que vienen con estados emocionales tremendamente alterados, conductas evitativas, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Y el factor disparador muchas veces es no solo haber sido víctima primaria de un delito, sino haber visto o que a un familiar cercano lo hayan victimizado, lo hayan agredido. Bueno, esto fue presenciado, este crimen, por una niña de 11 años. Exactamente. Este es un ejemplo meridianamente claro de lo que es una victimización, víctima extendida, secundaria, no importa los autores cómo lo denominen. En definitiva, el concepto, para que lo entienda cualquiera de los que nos está mirando, es que no solo quien recibe el ataque, la violencia, sino también un familiar, la comunidad, es un tercer círculo de victimización terciaria, hay algunos autores que lo trabajan, y este es un caso bastante claro de eso. Bien. Hay una población que es una víctima o ha sufrido un proceso de victimización terciaria. Bien, tenemos un minuto para la primera opinión de cada uno de nuestros panelistas, vos que sos del barrio. Bueno, por supuesto que comparto el diagnóstico de fondo que hace Gustavo, pero también creo que aquí hay una cuestión concreta en una zona geográfica que es bastante, tú lo decías, pequeña o por lo menos bastante ubicable, bastante concreta. 2 comerciantes asesinados y un vecino en lo que va de este año. Y hoy hablaba con alguno de los vecinos antes de venir para aquí que me decía, la situación que estamos viviendo es un polvorín, porque la gente siente aquí en el barrio, en la zona, que no está respaldada por la policía, porque concretamente no hay policía. Ayer a la hora que sucedió esto solo había 2 efectivos policiales en la comisaría y eso era todo el destacamento que existía a la orden. Entonces, estamos sobre un polvorín, decía, porque los vecinos están saliendo a la calle, están tratando de defenderse. Ya tenemos situaciones de vecinos que están comprometidos desde el punto de vista legal por algunas acciones que han cometido. Estos vecinos que están organizados no están de acuerdo con esto, entienden que es el Estado quien los debe defender, pero yo creo que en lo concreto, más allá de esto de fondo que decía Gustavo, el Ministerio no ha hecho absolutamente nada para atender esta zona puntual. Hemos visto algunos controles que duran muy pocas horas, después se van, y aquí yo creo que se necesita trabajar de forma conjunta varios ministerios, pero sobre todo la presencia del Ministerio del Interior, que yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Camino? Bueno, al pasar quiero decir que me parecieron, dentro del dolor y el desconcierto que todos estos hechos implican, muy ponderadas los comentarios de Alejandro Ruiz recién,
como uno puede suponer que por el desborde a veces se puedan salir y sin embargo aún así en ese contexto me parecieron muy ponderadas y quería subrayarlo. Tengo ganas que Gustavo me comente a propósito de su especialización, la de psicólogo forense, si lo dicho por, escuchamos en primer término la nieta, ¿no? La nieta. Si lo dicho por la nieta acerca de la posibilidad de que se tratara de una persona conocida de acuerdo al desenlace, viste que manejó esa hipótesis, y si en efecto aplica o esas, entre comillas, lógicas no existen en circunstancias como esta como para sacar alguna conclusión según tu experiencia. Y la otra, que en realidad una pregunta en voz alta a los compañeros de la tribuna y a los compañeros del panel, es si podemos llegar a la conclusión que en Toledo hay una peculiaridad particularmente desarrollada del delito, de las situaciones vinculadas a la violencia o la inseguridad, porque sí es notorio que muchas veces está, de hecho no es la primera vez, ni por asomo que hablamos de Toledo, y tengo la duda si responde realmente a que hay un índice mayor de delitos que en otras localidades de la República. Alfredo. Sí, yo iba justamente a puntualizar cuántas veces no hablamos de Toledo, es decir, Toledo, que es una zona geográfica acotada. 50.000 habitantes. Tiene una permanente o recurrente acciones delictivas, es decir, es tan difícil controlar cuando es una zona tan específica. Yo también me acuerdo que los propios vecinos que estaban custodiando fueron aquellos que habían linchado una vez a uno, intentado linchar, es decir, que después de eso pararon el tema, es decir, me parece que lo de Ruiz es muy importante, yo creo que la justicia por mano propia no corre, pero creo sí que... Esto no es justicia, ¿no? Es custodia. No, pero la pasada hicieron prácticamente, cuando agarraron a uno, prácticamente lo lincharon, es decir, ahí había algo de justicia. Y en esa situación los desbordes son difíciles de contener, ¿no? Bien. Entonces, a mí me parece que está fallando la autoridad con respecto a esa zona geográfica exclusiva, ¿no? Si hay tanto delito, ¿no se puede reforzar la seguridad en ese lugar? Pascale. Cuando Verónica hacía repaso de las cosas de Toledo, hay que recordar que además un vecino que participaba en este tipo de operativo, digamos, de seguridad ciudadana, no sé cómo llamarle, desapareció, fue encontrado muerto y todo apunta a que fue una venganza. O sea que lo peor que estamos pensando que puede pasar ya está sucediendo. O sea que no es una situación riesgosa, es decir, ya está ocurriendo. Y con relación a si Toledo es o no un lugar especial, yo creo que impacta mucho, entre otras cosas, por la cercanía que tiene con Montevideo. Podemos hablar de Toledo, podemos hablar de Rincón de la Bolsa, podemos hablar de Neptunia Norte, podemos hablar de Solimar Norte. Y no hablemos de lugares más lejanos de Montevideo porque no tenemos el impacto cercano, pero lo de Salto es aterrador. Si alguien tiene amigos o parientes o conocidos en Salto, pregunten en Salto lo que está pasando en Salto. En Salto debe ser peor que en Toledo todavía. Y es una capital departamental, ni siquiera es una ciudad, digamos, del interior de un departamento, es la capital departamental, seguramente de las capitales departamentales más pobladas del país luego de Montevideo y las zonas aledañas. Por lo tanto, no es simplemente el caso excepcional de Toledo. Cada lugar es un caso excepcional por la recurrencia de los delitos y por la impunidad con la que se mueven los delincuentes. Por lo tanto, estamos en una situación de emergencia. Sin ninguna duda estamos en una situación totalmente atípica y anormal. Y el Estado, ante una situación de emergencia y de anormalidad y una situación extraordinaria de inseguridad, el Estado está llamado a responder también con un sentido de emergencia y con un sentido de medidas extraordinarias. Me parece que por ahí va la cosa. Tenemos que hacer la pausa, después vienen las preguntas y más reflexiones y debate aquí en Esta Boca es Mía. Anotate las preguntas y las tenemos luego de la pausa. Ya venimos, estamos en vivo en la tele.